Hola chiquillos, ¿cómo están? Perdón por el retraso con subir el auxiliar, pero tengo deberes como madre de un nuevo gato bebé que llegó a mi casa. Perdón, y con la U. Pero ahora estoy haciéndolo. Bueno, esta es la auxiliar 9 para la sección 2 y la auxiliar 11 para la sección 6. O sea, el mismo video para los dos. Pero la sección 6 tiene una pregunta más y esa la voy a hacer en otro video para que lo puedan ver las dos y después vean el video de la primera, no sé cómo. Ya, filo, ¿me entienden? Bueno, entonces, como esta auxiliar es la misma para las dos, vamos a empezar. Ya. Integrar en el plano complejo, eso lo vamos a ver, esta parte ya la vimos con la sección 2 y con la sección 6 lo podemos ver en el otro video. Video que viene después. Ya. Entonces, tenemos distintas definiciones. Esto está mal escrito, me caché ahora, pero en el apunte está bien escrito. A ver, deja ver dónde está. Ese es el teorema de Cauchy-Gorsat. Debe estar por aquí. Ya, filo. Puedo tratar de buscarlo para leerlo bien. Definición. Ya, filo. Da lo mismo. Creo que estaba más abajo. Ya. Entonces, nos dice que si una función holomorfa en un abierto simplemente conexo, que acá está la definición de simplemente conexo, acá esto es que el que sea simplemente conexo es que no tiene agujeros, nuestro cosito. Y de la otra definición es un camino simple, o sea, un camino cerrado simple, un camino que genera dos conjuntos disjuntos. Uno acotado y el otro no acotado. Esto quiere decir que no se corta a sí mismo, ¿ya? Y el teorema de Cauchy-Gorsat nos dice que si f es una función holomorfa en un abierto simplemente conexo, eso iba ahí, entonces, en gamma, o sea, en omega, perdón, entonces se tiene esto, que la integral de f de z en el camino cerrado es 0, ¿ya? Si f es holomorfa. Ya. Entonces, después tenemos la fórmula de Cauchy, que nos dice que f es continua en omega y holomorfa en omega menos p, siendo p un punto donde la función se indetermina, ¿cierto? Donde no es holomorfa. Entonces decimos un r mayor que 0 tal que esta bola de centrada en p y de radio r está contenida en omega. Entonces para todo z0 que está dentro de esa bola, se tiene la integral de Cauchy que me dice que f en un punto z0 va a ser igual a 1 partido en 2pi y esta integral cerrada. ¿Ya? Y después el teorema de los residuos tenemos las singularidades. Una singularidad es una parte donde se indetermina mi función, ¿cierto? Un ejemplo, seno de x, este ejemplo sale en el apunte. Aquí se me indetermina en x, pero si yo tiro el límite cuando x tiende a 0, este límite existe. Entonces se puede reparar. Podemos reparar esta singularidad definiendo f de x como seno de x partido en x para todo x distinto de 0 y como 1 en x igual 1. O sea, en x igual 0, ¿cierto? Ya. Y las que no se pueden arreglar, como el ejemplo que también dan en el apunte, el coseno de x. Si yo tiro x, el límite cuando x tiende a 0 de esto, este límite no existe, entonces no se puede reparar. Y cuando no puedo reparar una singularidad, lo que tengo es un polo, ¿ya? Un polo. Y para yo encontrar el polo, en este caso es polo de orden m, ¿ya? Para yo encontrar el orden de mi polo y para ver el polo, yo tiro simplemente el límite de z menos el polo elevado a m por f de z, ¿ya? Y me va a dar un límite, me va a dar un número, y a lo que estoy elevando m es el grado de mi polo, de mi orden, el orden de mi polo, ¿ya? Bacán. Después tenemos el teorema de los residuos. Esto, escrito mal acá, f de z igual a esto, que sería como 2pi por la sumatoria de la cantidad de polos de los residuos. Ya, ¿y qué son los residuos? Los residuos simplemente el límite cuando z tiende al polo de 1 partido en m menos 1 factorial, la derivada de orden 1 menor que el orden del polo, de z menos el polo elevado a su orden por f de z. Entonces, cuando yo tengo un polo de orden 1,
Si notamos esto, 1 partido en 0 factorial es 1 y aquí no hay derivada, ¿por cierto? Porque sería la derivada de orden 0, eso no hay derivada y tendríamos z menos p por f de z, ya la m en este caso es 1, el límite, y eso es el mismo límite para encontrar el polo, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a empezar con la pregunta 1, ¿ya? Ya, empecemos con la pregunta 1. Me dice, calcule para a igual 1 medio y a igual 2 esta integral que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos define el módulo de z igual 1 medio? Eso nos define d de p, r, ¿cierto? Porque con el módulo podemos hacer una circunferencia, ¿cierto? De radio 1 medio. Ya es una circunferencia. Y aquí tendríamos que sería d centrado en 0 y radio 1 medio. ¿Cierto? Porque acá yo tengo el módulo de z, si yo calculo el módulo de z en todos estos puntos de la circunferencia, es 1 medio. En todo. Ya. Entonces toda esa circunferencia es donde voy a ver mi integral. ¿Ya? En toda esta. Entonces, ahora, vamos a tener nuestra integral del módulo de z igual a 1 medio, igual a e a la pi z como una pi z. Y aquí vamos a factorizar, ¿ya? Por z, me va a quedar z cuadrado más 1, y eso lo puedo hacer como suma por su diferencia, ¿cierto? Z más i, z menos i. Bacán. Entonces, acá, 1 medio, todo 1 medio, porque es de radio 1 medio. Ya, en z, en módulo de z igual a 1 medio, ¿qué polos tengo? ¿Dónde se me determinan la función? En este círculo. Solamente en z igual 0, ¿cierto? Porque también se me determina mi función en z igual i y menos i. Pero i está acá y menos i está acá, que no está dentro de donde estamos calculando la integral, así que ahí no se determina, ¿ya? Entonces, vamos a tener un polo en z igual 0, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular con la fórmula de Cauchy, vamos a calcular la función, ¿ya? Así que ahora nos vamos a definir un nuevo f de z. Vamos a decir, ya, mi f de z va a ser e a la pi z partido en z más i, z menos i. Esta función es holomorfa, ¿cierto? Es holomorfa. Entonces podemos aplicar la función de Cauchy. ¿Y qué me dice la función de Cauchy? Que f en mi z0, o sea, f en 0, va a ser igual a 1 partido en 2pi. ¿2pi era? Tengo que ver la fórmula. Sí, perfecto. La integral de f de z, e a la pi z partido en z más i, z menos i, por z menos z0, siendo z0, 0. Entonces me queda z menos z0 por z. ¿Y qué es esto? Ay, no, qué feo. ¿Y qué es esto? Es la que estamos buscando, ¿cierto? Entonces la armamos. Ya, f en 0 va a ser e elevado a pi por 0 partido en 0 más i, 0 menos i. Esto e elevado a pi por 0 es 1. E elevado a 0, 1 partido en i por menos i, eso es 1. Entonces esto es 1, ¿cierto? F en 0 es 1. Entonces voy a tener que 1 por 2pi i va a ser igual a mi integral de e a la pi z partido en z más i, z menos i por z. Entonces encontramos la integral que nos decían con la fórmula de Cauchy. Buena, bacán. Estamos listos, Taylor, con eso. Entonces, ahora vamos a ir con la parte B, que tenemos que el módulo de z es igual a 2. Si ahora vemos en nuestro plano, tenemos el imaginario, el real, ya, aquí vamos a tener el 2, y vamos a tener nuestra circunferencia
Uy, me qué más bonita. Ya, bueno, claramente no pasó por el 2. Pero vamos a arreglar esto. Nadie va a callar. Nadie va a cachar. Ya, ahí está en el 2. Entonces, acá, yo sé que mi f de z es e a la pi z partido en z, z menos i, z más i. ¿Cierto? Entonces, acá, ¿dónde se me indetermina mi función? En 0, en i y en menos i. Entonces ahora tengo 3 polos. Hay 3 polos. Eso, hay 3 polos. Entonces tengo que ocupar o la fórmula de Cauchy, que es lo mismo que hice delante, o residuos. Así que vamos a ocupar residuos, como ocupé fórmula de Cauchy, vamos a ocupar residuos ahora. Ya, residuos. ¿Qué me dice los residuos? Que mi integral en gamma de f de z va a ser igual a 2pi, 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 ¿o no? Todavía no aprendo, sí, 2pi. Por la sumatoria de los polos, ven los polos encerrados, bueno, dice polos, del resto de f, p. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular el resto de f, p. Vamos a tener 3 restos porque tenemos 3 polos, ¿cierto? Entonces ya, el resto, vamos a empezar con el polo z igual 0, ¿ya? Entonces va a ser el límite, cuando z tiende a 0, de 1 partido en n menos 1, n siendo 1, va a ser 1 partido en 0 factorial por d, ya la derivada no existe, o sea, no hay que derivar. Y tenemos entonces que va a ser z menos 0 por f de z, siendo f de z e a la pi z, partido en z, z menos i, z más i. Ya, se me va el z con el z y me va a quedar el límite cuando z tiende a 0 de e a la pi z partido en z menos i, z más i. Ya, tiramos el límite cuando esto tiende a 0 y esto es 1, ya dijimos. Entonces tenemos que el primer resto es 1. Ahora el resto de f, p para z igual i va a ser lo mismo. Solamente nos sobrevive el límite. Entonces vamos a tener el límite cuando z tiende a i de e a la pi z, ¿cierto? Porque se me fue a cara. Me equivoqué. Entonces va a ser el límite cuando z tiende a i de z menos i e a la pi z partido en z, z menos i, z más i. Se me va el z menos i con el z más i. Ahora tiro el límite y esto me va a quedar e a la pi i partido en i por i más i 2i. Ya. E a la pi i, ¿cuánto es? Menos 1, ¿cierto? O sea, ¿se entiende por qué es menos 1? Porque yo voy a tener e a la pi i es esto, menos 1, ¿cierto? Porque tengo el ángulo pi, y el ángulo pi es menos 1. Ya, bacán. Y i por i es menos 1, en este caso por 2 menos 2. Entonces esto va a ser 1/2. Ya, bacán. Y ahora hacemos el último resto, que va a ser el límite cuando z tiende a menos i. Ya vemos que se nos van, entonces me va a quedar z más i, se me va a ir y me va a quedar simplemente e a la pi z partido en z, z menos i. Y esto me va a quedar el límite. No, apliquemos límite entonces. E a la pi menos pi i menos i, z menos, esto es menos 2i, y esto también es 1/2, ¿cierto? Entonces, ya, bacán. Tenemos nuestro resto, entonces tenemos que sumarlo, pues la sumatoria de los restos, en este caso sería 1 más 1/2 más 1/2, ¿cierto? Por 2pi, esto va a ser igual a la integral en gamma de f de z, e pi z, z cubo más z de z. Entonces ahí lo encontramos, esto es 2, entonces me va a quedar 4pi.
¿Callaron? Bacán. Terminamos la P1, ¿ya? Ahora sigamos con la P2 y me dice: usando adecuadamente la fórmula de Cauchy, calcule la siguiente integral para todo r distinto de r igual 1 y r igual 2, ¿ya? Entonces tenemos tres opciones. Opción 1. Tenemos que r menor a 1, ¿cierto? Esta es la primera opción. La segunda opción es r entre 1 y 2. Y opción 3, r mayor a 2, ¿cierto? Acá sin incluirlos. Ya, bacán. Entonces vamos a empezar, perdón, porque aquí estamos tomando todos los r's distintos de uno de ellos. Y dos. Ya, entonces vamos a empezar con la opción r menor a 1. ¿Ya? Entonces voy a tener la integral del módulo de z menor a 1 del seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado partido en de z. Z menos 1, z más 1. Z menos 2. No estoy leyendo. Z menos 2. Ya. Si notamos acá, aquí no hay ningún polo, porque estoy en el circulito que es menor a 1. Y ahí no hay ningún polo, en ninguna parte se me determina mi función. Entonces, por el teorema de Cauchy-Gorsat, que me dice que una integral holomorfa en un simplemente conexo, todo eso que les leí al comienzo, o sea, que no se corta a sí mismo y que no tiene agujeros, y claramente este circulito no se corta a sí mismo y no tiene agujeros, de una función holomorfa f de z de z es 0. Y entonces esta función en r menor a 0, esta integral es 0. Uy, qué fácil esa. Ya. Ahora vamos con r en 0, en 1,2, ¿ya? Ahí, si miramos, vamos a tener sin de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado, z menos 1, z menos 2. Acá vamos a tener solamente un polo, ¿cierto? Ok, entonces vamos a calcularlo, ¿ya? Vamos a tomar f de z. Está mi gatito llorando. F de z igual seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado partido en z menos 2. Esta va a ser nuestro f de z. Vamos a poner un gorrito para no confundirnos. Entonces, f gorrito en 1 va a ser igual a 1 partido en 2pi, la integral en gamma de esto de arriba, seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado partido en z menos 2 por z menos z0, en este caso sería z menos 1. Entonces aquí ya armamos nuestra función que tenemos que encontrar, ¿ya? Entonces me va a quedar que la integral de eso va a ser igual a f gorrito en 1 por 2pi, ¿cierto? Entonces calculemos f gorrito en 1. F gorrito en 1 va a ser igual a seno de pi por 1 al cuadrado 1 más coseno de pi partido en 1 menos 2. Esto es 0, esto es menos 1 y esto es menos 1 también. Bien, sí. Entonces esto nos va a quedar que es 1 en f gorrito en 1. Entonces reemplazamos y me va a quedar que mi integral, hice el círculo, mi integral de todo eso va a ser f gorrito en 1, que era 1 por 2pi. Entonces me queda que la integral es 2pi. Bueno, bacán. Gracias, Cauchy, por hacerme la vida más fácil. Y ahora hacemos el otro caso, que es r mayor que 2. Y si nos fijamos, vamos a tener... Ya, historias de mi vida. Da lo mismo. Entonces, acá, si nos damos cuenta, en el módulo mayor que 2, tenemos dos polos, ¿cierto? Un polo en z igual 1 y un polo en z igual 2. Entonces, para usar la fórmula de Cauchy, lo que tenemos que hacer es separarlo en dos integrales, ¿ya? Para ocupar la fórmula de Cauchy en una parte y para ocupar la fórmula de Cauchy en la otra parte, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos fracciones parciales. Entonces, haciendo fracciones parciales nos va a quedar que esto es ya el módulo, vamos a poner
Ya, bacán. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula de Cauchy. Entonces, vamos a tener que, si evaluamos z en acá en menos 1, ¿cierto? Y acá evaluamos z en, o sea, en 1. Y acá z en 2. Nos va a quedar lo siguiente. 2pi por 0 más 1 menos 2pi 0 menos 1, ¿cierto? Entonces aquí esto va a ser 4pi. ¿Ya? Entonces ahí encontramos el valor de la integral para todo r distinto de 1 y 2. Ahora vamos a ir con la pregunta 3 que me dicen calcula esta integral. Y no me dicen con qué, ni si con Cauchy o con residuo, así que puedo hacerlo con cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces es en el módulo de z igual a 4, entonces vamos a tener la circunferencia centrada en 0 y de radio 4, ¿cierto? Entonces va a ser de 0,4. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos que ver dónde se determina mi función acá. Ya sabemos que en z igual 0, ¿cierto? Porque tengo el z cuadrado. Y ahora vamos a ver el seno hiperbólico de z. Seno hiperbólico de z, ¿ya? El seno hiperbólico de z es e a la z menos e a la menos z partido en 2. Y esto igual a 0. Tiene que ser igual a 0. ¿En qué valores de z me da? Bueno, no sé, porque z tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Entonces vamos a verlo de otra forma. Seno de z, seno hiperbólico de z, perdón, es igual a seno hiperbólico de x coseno de y más y cos de x seno de y. ¿Ya? Bacán. Entonces yo sé que z es x más y. Ya. Entonces, cuando x es igual a 0, el seno hiperbólico de x es 0. ¿Cierto? Entonces, acá esto me va a dar 0, esta parte de acá me va a dar 0. Y acá, para que me dé 0, el seno de y tiene que ser 0, ¿cierto? Porque el coseno hiperbólico de 0 es 1. Entonces el seno hiperbólico de y tiene que ser 0. Y cuando el seno hiperbólico, el seno normal de y es 0, es cuando y es de la forma kpi, ¿cierto? ¿Cierto? Porque en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, 4pi, ya, kpi. Con k en z. ¿Ya? Entonces, el seno hiperbólico de z va a ser 0 cuando z es de la forma 0 más kpi. Entonces, es de la forma kpi. Ya. Pero ahora, en mi bola de 0,4, ¿cuáles kpi me hacen 0 mi seno hiperbólico de z? Solamente el pi y el menos pi, ¿cierto? Tenemos dos polos y estos polos son en z igual pi y en z igual menos pi, ¿ya? Bacán. Entonces, vamos a ver algo antes de desarrollar esto. Yo sé que el seno hiperbólico lo puedo escribir como e a la z menos e a la menos z partido en 2. Y esto es igual que escribir e a la 2z menos 1 partido en 2 e a la z. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque si acá yo escribo e a la z menos 1 partido en e a la menos más z partido en 2, esto me va a quedar e a la 2z menos 1 partido en e a la z partido en 2, y eso es lo mismo que eso. ¿Ya? Bueno. Eso.
Entonces, ahora calculemos el límite. Esto lo estoy calculando ahora porque me va a salir para más adelante. Del seno hiperbólico de z partido en z, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a límite de e a la 2z menos 1 z por 2e a la z, ¿ya? Entonces esto lo vamos a separar y me va a quedar que esto va a ser el límite cuando z tiende a 0 de a la 2z menos 1 partido en 2z por 1 partido en e a la z, ¿ya? Entonces ahora tiremos el límite cuando e tiende a 0, o sea, cuando z tiende a 0. Este es el límite conocido, ¿cierto? Es como e a la x menos 1 partido en x. Y ese cuando x tiende a 0 es 1, perdón. Entonces esto es 1. Y e elevado a 0 es 1, 1 partido en 1, 1 también. Entonces este límite es 1. Entonces ya cachamos que tenemos polo en z igual 0 y polo en z igual pi i y también en z igual menos pi i. Entonces vamos a ver el grado del primer polo de z menos z0. En este caso es z menos 0 es z. Z elevado a m, 1 partido en z cuadrado, seno hiperbólico de z. ¿Ya? Entonces, m, ¿cuánto tiene que ser para que este límite exista? Si yo pongo m igual 3, vemos que ahí se me va este con este y me va a quedar el límite de z partido en seno hiperbólico de z. Y, wow, es el que calculamos delante. Entonces esto va a ser 1. Ahí existe ese límite, bacán. Entonces, el polo en z igual 0 es de orden 3. ¿Ya? Entonces, acá ya no como el polo es de orden 3, los residuos ya no me concuerdan con este límite, ¿cierto? Tengo que aplicar residuos para encontrarlo, para encontrar el valor. Ya, entonces sigamos con lo otro. Ahora sigamos con pi. Entonces vamos a tener el límite cuando z tiende a pi de z menos pi partido en 0 grado, seno hiperbólico de 0. Seno 0 por seno pi. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es escribir esto elevado a 2z menos 1 partido en 2 e a la z, ¿ya? De esa forma lo voy a escribir, el seno hiperbólico. Entonces me va a quedar z menos pi i por... ¡Oso, para! 1 partido en z cuadrado, y acá me va a quedar e elevado a 2z menos 1 partido en 2 e a la z. Vuelvo en un segundo. Ya volví después de sacar a mi perro. Ya, entonces, ahora ordenando esto, me va a quedar esto z menos pi. Ya, esto, el 2e a la z, lo paso para arriba. Entonces me va a quedar acá por 2. Y acá me va a quedar, ya, vamos a partir acá el e a la 2z menos 1. Y acá vamos a dejar el e a la z partido en z cuadrado. ¿Ya? Bacán. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por un 1 conveniente. Voy a multiplicar por 1 L a la 2z. Porque si multiplico por 1 L a la 2z no pasa nada. Ya, de nuevo. Esto va a ser E elevado a menos 2pi. ¿Ya? Es 1, ¿cierto? ¿Ya? Bacán. Bacán, bacán. Entonces, ya, sigamos. Entonces acá me va a quedar menos 2pi y menos 1 por e elevado a z partido en z cuadrado. Ya, bacán. Entonces aquí vamos a tener el límite cuando z tiende a pi i
Y esto va a ser z menos pi, el 2 acá adelante, partido en e elevado a 2z menos pi menos 1 por e a la z cuadrado. Y este ya límite conocido, ¿cierto? Como x partido en e a la x menos 1, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. En este caso, si decimos que x va a ser igual a z menos pi, cuando z tiende a pi, me va a quedar que x va a tender a 0, ¿cierto? Entonces va a ser límite conocido y este límite es 1. Y ahora esto me va a quedar e elevado a pi partido en pi al cuadrado, ¿ya? Y e elevado a pi es menos 1 y pi cuadrado es menos pi cuadrado y esto es 1 partido en pi cuadrado, ¿ya? Tenemos ese límite. Ahora vamos a hacer el otro límite. El límite cuando z tiende a menos pi, ¿ya? Y esta ahora lo vamos a hacer con L'Hopital, porque también se puede hacer con L'Hopital. Z más pi partido en z cuadrado seno hiperbólico de z. Hagamos L'Hopital. Entonces, si derivo con respecto a z, lo de arriba me queda 1 y lo de abajo me queda 2z, ¿cierto? Porque bajo esto por hiperbólico de z. Más z cuadrado por la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, el cosh de z. Y si vemos ahora, ya no se me indetermina, ¿cierto? Cuando es pi, porque acá, pues cuando es menos pi, porque acá el seno de menos pi es 0, pero el coseno de menos pi es... aquí está extendiendo, sí, a menos pi. El coseno de menos pi es menos 1, ¿ya? Entonces esto va a ser 1... Ya, bacán. Entonces ya tenemos los residuos de f, pi y el residuo de f, menos pi, ¿cierto? Porque como eran de grado 1, o sea, orden 1, calcular el límite es el mismo que el residuo. Ahora nos toca calcular los residuos del z cuadrado, ¿cierto? Que era de orden 2. Orden 3. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer residuos. Entonces, los residuos de f,0, porque el z... Aquí ve lo que acabamos. Z igual 0. Ya, los residuos de f,0 va a ser el límite cuando z tiende a 0 de 1 partido en 3 menos 1, eso es 2 factorial, por la segunda derivada de z cubo, ¿cierto? Porque es z menos z0 elevado a m, en este caso m es 3, por el seno hiperbólico, partido en z cuadrado por el seno hiperbólico de z, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces se nos va este. Miki, no moleste. Está molestando al gato chico. Entonces ahora nos va a quedar el límite cuando z tiende a 0 de 1/2. ¿Qué pasa? De la segunda derivada de z partido en seno hiperbólico de z. ¿Ya? Esta derivada es muy fome. Entonces, ya vamos a hacer la primera derivada nomás, ¿ya? Entonces me va a quedar 1/2 el límite cuando z tiende a 0, que es muy larga,
de a de z, y la primera derivada me quedaría seno es hiperbólico de z menos z cos hiperbólico de z partido en seno hiperbólico cuadrado de z. Ya, y ahora tengo que derivar de nuevo esto, y bueno, si le resumo esto, me va a quedar que el límite, yo no lo quiero calcular ya, el límite de todo esto, porque ya lo hice en mi cuaderno y es muy largo, son, bueno, página y media. Me va a quedar que este límite es, ya, el límite cuando z tiende a 0 de todo eso me dio, esto era, me dio menos un sexto. ¿Ya? Entonces eso sería el resto de f,0, sería menos un sexto. Entonces, ahora, ¿qué me dice el teorema del resto? El residuo. Estoy hablando pura tontería. Entonces me dice que la integral de fz de z va a ser igual a 2pi por la suma de los residuos, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a tener 2pi más, por, teníamos que era 1 partido en pi cuadrado más 1 partido en pi cuadrado menos un sexto. Entonces esto va a ser 2pi por 2 pi cuadrado menos un sexto, ¿ya? Y ese es el resultado de la integral que nos pedían. Entonces ahora vamos a ir con la P4, que la P4 me dice, ya, pruebe que la sumatoria de alfa a la n factorial cuadrado es igual a 1 partido en 2pi, integral de 0 a 2pi, exponencial de 2 alfa coseno de teta, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Dónde tengo esto? Acá, ya. Entonces nos dicen, ya, pero hay una indicación antes. Comenzar probando que alfa a la n partido en n factorial al cuadrado va a ser igual a 1 partido en 2pi la integral de alfa a la n exponencial de alfa z partido en n factorial z n más 1 de z. ¿Ya? Eso es lo que vamos a partir probando. Ya, bacán, vamos a partir probando eso. Entonces, ¿qué me dicen acá? Esto va a ser alfa a la n factorial al cuadrado igual a 1 partido en 2pi. Y, miren, voy a sacar este alfa a la n en la integral porque no depende de z, ¿cierto? Entonces me va a quedar por alfa a la n factorial integral de la exponencial de alfa z partido en z a la n más 1. ¿Ya? Entonces se me va a ir esto y se me va a ir el cuadrado. Entonces solamente vamos a probar que alfa n factorial, alfa a la n, me faltó la n, va a ser igual a 1 partido en 2pi, la integral de la exponencial, esto es en módulo z igual a 1, la exponencial de alfa z partido en z a la n más 1. ¿Ya? Probemos eso. Entonces, usemos residuos, así es la materia que estamos viendo. Ya, con residuos. ¿Qué me dice residuos? Que f de z, o sea, la integral en gamma de f de z de z es igual a 2pi la suma de los residuos de f, p. ¿Ya? Entonces, calculemos los residuos de f, p. Entonces, si nosotros miramos esto, ¿dónde hay un polo? En z igual 0. ¿De orden cuánto? Veamos el orden. Nosotros vamos a tener que este límite, el límite, cuando z tiende a 0, de z menos z0 a la m, en este caso sería z a la m, por f de z exponencial de alfa z partido en z n más 1. ¿Cuándo existe? Cuando m es igual a n más 1, ¿cierto?
Si m igual a n más 1, se me va este z con este y simplemente me queda la exponencial de alfa z cuando z tiende a 0 y eso es 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener que este polo es de orden L más 1. Bacán. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular los residuos de f,0. Entonces sería los residuos de f,0 va a ser igual a 1 partido en m menos 1 factorial, en este caso sería n más 1 menos 1 factorial, por la derivada m menos 1 ésima, entonces sería la derivada con enésima nomás, ¿cierto? De zn de z menos z 0 a la m, ya, filo. Me va a quedar z menos z0, era esto mismo, ¿cierto? Entonces me va a quedar z n más 1 exponencial de alfa z partido en z n más 1. Ya, ¿por qué z? Esto es z menos z0 a la m y m es n más 1, filo, y z0 es 0. Entonces nos queda esto, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a 1 partido en n factorial, ¿cierto? Por dn de z a la n de la exponencial de alfa z. Ya. Si nosotros calculamos la derivada enésima de la exponencial, siempre va a ser exponencial, no va a cambiar. Y lo que nos va a ir soltando es la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Un ejemplo, si es la primera derivada, me va a quedar la exponencial de alfa z por alfa. Está loco el Miki mirando al gato. ¿Ya? Si es la segunda derivada, me va a soltar entonces exponencial de alfa z por alfa cuadrado. Ya, entonces cachamos la idea. Entonces la derivada enésima, ¿qué va a ser? Me falta el límite. Esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 0. ¿Ya? Entonces, límite cuando z tiende a 0 y el límite cuando z tiende a 0. Entonces me va a quedar esto, la derivada enésima de esto va a ser la exponencial de alfa z por alfa a la n, porque me botó n veces un alfa. Y entonces aplicamos límite y el límite de la exponencial elevado a 0 es 1. Entonces el límite me va a quedar alfa a la n partido en n factorial. Ya, bacán. Entonces, ¿qué me decía? Que mi integral de f de z va a ser igual a 2pi por la sumatoria de los residuos. Solamente alfa a la n partido en n factorial. ¿Ya? Entonces, esto, sigamos acá. Ya, mi integral era la integral de f de z, que mi integral era... Entonces ahora despejo y me va a quedar alfa n factorial igual a 1 partido en 2pi. Esto es exponencial de alfa z partido en z a la n más 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar por alfa a la n factorial a ambos lados. Entonces lo estoy multiplicando por 1 y me va a quedar esto alfa a la n factorial al cuadrado igual a 1 partido en 2pi. La integral de alfa a la n exponencial de alfa z partido en n factorial z a la n más 1 de z. Entonces probamos lo que la indicación nos decía, ¿ya? Bacán. Como ya probamos la indicación que nos decían, ahora ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a sumar sobre los n, ¿ya? Entonces vamos a sumar a ambos lados sobre n. Entonces nos va a quedar n igual 0 hasta infinito de alfa n. Y ahora si nos damos cuenta, como esto es continuo, podemos meter, déjenme borrar esto que me quedó horrible, podemos meter la sumatoria dentro de la integral y vamos a escribir esto en una parte, esto es aparte, ya no es del cálculo, vamos a escribir, no sé, exponencial de alfa z partido en z por
alfa a la n, n factorial por z a la n. Ya, ¿por qué? Para que cuando yo meta la sumatoria dentro de la integral, me quede esto fuera de la sumatoria porque no tiene nada que ver con la sumatoria que depende de n y me va a quedar lo siguiente. La sumatoria de n igual. Está loco el Mickey. Entonces, si nos fijamos, esta es la serie de la exponencial, ¿cierto? La serie de la exponencial nos decía que era z a la n partido en n factorial. Entonces, en este caso va a ser la serie de la exponencial alfa partido en z, ¿cierto? Bacán. Entonces ya esto va a ser igual. Está escrito todo el rato eso. 1 partido en 2pi. Esto es módulo z igual 1. Vamos a tener acá la exponencial de alfa z más alfa partido en z. ¿Cierto? Todo esto partido en z de z. Y esto va a ser igual a 1 partido en 2pi integral de la exponencial de alfa factor z, 1 más partido en z, de z. Entonces, ahora vamos a hacer el cambio variable y escribir z, o sea, no es un cambio variable, simplemente escribir z en polares, como e y teta. Entonces, de z va a ser e y teta, ¿cierto? De teta. Entonces, como hago el cambio variable, ahora el módulo de este está en módulo de z igual 1, ¿cómo va a ser? Simplemente va a ser de 0 a 2 pi, porque como lo estoy escribiendo en polares, lo que me hace la circunferencia módulo de z igual 1 es simplemente recorrer con el ángulo toda la circunferencia, ¿cierto? Entonces, ay, que no me llame. Entonces esto va a ser igual 1 partido en 2pi por la integral de 0 a 2pi exponencial de alfa e a la i teta más e a la menos i teta, acá, partido en e i teta por i e i teta de teta, ¿cierto? Reemplace nomás. Se me va el e i teta con el e i teta, se me va el i con esta i, y esto me va a quedar 1 partido en 2pi, 2pi nomás, integral de 0 a 2pi, exponencial de alfa e i teta más e i teta de teta. Y ahora nosotros sabemos que, esto es menos i teta, nosotros sabemos que coseno de teta es e i teta más e a la menos i teta partido en 2. Entonces, si yo paso este 2 multiplicando para acá, me va a quedar que esto, que es lo mismo que tengo allá adentro, es 2 coseno de teta. Entonces esto va a ser 1 partido en 2pi, 0 a 2pi, exponencial. Está llorando gatito. Exponencial de 2 alfa por 2 coseno de teta de teta. Y eso era lo que nos pedía el auxiliar, llegar a eso. O sea, el problema. ¡Yupi! ¡Lo logramos! Hello de nuevo. Esto lo van a haber seguido ya. Entonces, vamos a hacer la P5, que es la última, pero no menos importante pregunta. Entonces, me dicen, calcula la siguiente integral, donde gamma, esto es un gamma ya, persona I, es la circunferencia central en Z0 y de radio 1, ¿cierto? Entonces, vamos a tener aquí, esto es 1 y central en el 0. No me gusta que salga con color, tengo que cambiar eso. Ya, bacán. Entonces, ya. Encontremos como
los valores de z acá para poder como factorizar, ¿cierto? Entonces digamos ya z va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, en este caso sería 4 partido en 2. Entonces esto va a ser igual a menos 2 más menos raíz de 16 menos 4 es 12 partido en 2. Y 12 lo puedo escribir como 4 por 3 y raíz de 4 es 2. Entonces esto nos va a quedar y el 12 con el 2. Entonces nos va a quedar menos 2 más menos raíz de 3. Raíz de 3 nomás, ¿cierto? Porque el 12 nos fue con el 2 de abajo. Entonces mi integral yo la puedo escribir. Esto va a ser z igual 1. Va a ser 1 z menos 2 menos raíz de 3 y acá z menos 2 más raíz de 3, ¿cierto? Eso va a ser nuestra ¿cómo se llama? Función. Entonces ahora encontremos los ceros en módulo de z igual a 1. Ya. Si nos fijamos, el módulo de menos 2 menos raíz de 3 es como 1,7, creo. Eso menos 2 nos va a dar como menos 3,7, algo así. Pero esto es mayor que 1, ¿cierto? Es mayor que el módulo, me va a dar 3,7, eso es mayor que el módulo de 1. Entonces, mi pana esta no es un cero, no es un polo. ¿Cómo se llama? En módulo de z igual 1. Y ahora, menos 2 más raíz de 3. ¿Ya? Entonces era menor a 1 el módulo de eso. Entonces solamente esta va a ser un polo, perdón. Este es un polo de mi función. ¿Ya? Entonces voy a ocupar la fórmula de Cauchy. Fórmula de mi panel Cauchy. Entonces voy a decir mi nuevo f de z, que va a ser f de z gorrito, va a ser igual a 1 partido en z menos 2 menos raíz de 3. ¿Ya? Bacán. Esa va a ser mi f de z. Entonces, ¿cuánto va a valer f gorrito en menos 2 más raíz de 3? Esto va a valer 1 partido en 2 pi i. ¿Qué pasa, Miki? La integral de f de z, 1 partido en z menos 2 menos raíz de 3. Pero Miki, por z menos z0, en este caso esto, entonces sería z menos, ustedes no vieron, esto, menos, ay, no, que me desconcentró el Miki, z menos 2 más raíz de 3. Y si nos fijamos, esto es la integral que tengo que calcular. Entonces despejamos. Me va a quedar que la integral va a ser f gorrito de menos 2 más raíz de 3 por 2pi. Ya, entonces ahora encontremos simplemente f gorrito de eso. Como ya dijimos que f gorrito era esto que tenemos acá. Evaluemos. En menos 2 más raíz de 3. Me va a quedar 1. Z va a ser menos 2 más raíz de 3. Entonces va a ser menos 2 más raíz de 3 menos 2. Eso va a quedar más 2. Menos 3 más 3. Más raíz de 3, perdón. Entonces se me va el 2 con el 2. Y f gorrito me va a quedar 1 partido en 2 raíz de 3. ¿Bacán? Entonces ahora reemplazo acá. Y me va a quedar que mi integral, que en este caso era i, va a ser igual f gorrito, 1 partido en 2 raíz de 3 por 2 pi. Se me va el 2 con el 2 y me queda que esto es pi partido en raíz de 3. Y ahí terminé mi problema. ¿Vieron que era fácil? Ya, terminamos el auxiliar. Un beso. Perdón por los como cuando me distraía, pero era porque estaban los gatos aquí hueviendo.